vamos a hablar del segundo paso de la cata, que es la nariz. Yo les puedo asegurar que este segundo paso es el que todo el mundo siente más frustración, porque dicen, no entiendo cómo alguien puede llegar a oler y siente chocolate, y siente miel, y siente cereza, y siente, yo no siento nada. Bueno, yo lo que les quiero decir, para que no se frustren, es que la nariz, todos tenemos nariz y todos podemos oler cualquier cosa. Simplemente se trata de una cuestión de práctica. El segundo paso, que es la nariz, hay que practicar. Yo no puedo, por ejemplo, encontrarle en un vino la canela si, por ejemplo, nunca la sentí antes, si no tomo café con canela. No puedo, por ejemplo, hablar de especias, de romero o de cereza o de frutilla si yo no huelo eso. Todos tenemos la posibilidad de encontrar los aromas de los vinos, pero tenemos que tener la posibilidad de entrenar la nariz y conectarla con el cerebro. Entonces, es una cuestión de práctica. Si ustedes, por ejemplo, no huelen flores, ¿cómo sabe el cerebro que un vino huele a violetas o a jazmines o a rosas? Y eso se entrena. Vayan a una florería y fíjense, uy, ¿cómo huele la rosa? Ay, ¿qué diferencia hay con un geranio? Lo mismo con las frutas. Esto lo pueden hacer en sus casas, ir entrenando la nariz, porque de esa manera yo le voy diciendo al cerebro que ese olor corresponde a ese descriptor. Es una cuestión simplemente de práctica y es lo que uno, bueno, tiene que hacer. Lamentablemente, así como les decía, que la vista importa muy poco, de hecho es un puntito en una degustación, la nariz sí es importante, porque un vino que es aromático es un vino que va a tener cierta complejidad. Después esa cuestión de aroma, después yo también la voy a volver a sentir en la boca, con lo cual es sumamente interesante. Pero hay que hacer el ejercicio. Lamentablemente nosotros juzgamos por la vista, como decimos antes, y sin embargo perdimos esa capacidad de entender el tema de los aromas, perdimos la capacidad de comprender esa cuestión intuitiva que tenían nuestros ancestros y que cuando éramos chicos nosotros también teníamos. A mí me suele pasar, y voy a contar una anécdota que está relacionada con el vino, cuando yo empiezo a hacer esta cuestión de tratar de interpretar o de oler, yo encontraba algo que me hacía acordar a una crema que usaba mi abuela. Me hacía acordar a mi abuela. Encontraba un descriptor que era muy lindo, muy floral, y me hacía acordar a mi abuela. Y ese descriptor era la rosa. Después me di cuenta que mi abuela usaba, cuando yo era chica, una crema, que voy a decir la marca porque creo que no hay más, que se llama Hins, que es una crema que tiene una esencia de rosa. Entonces interpreté eso porque en la infancia nosotros reteníamos los olores. Seguramente ustedes se deben acordar olores de comida o de ciertos lugares cuando eran chicas. Después, a medida que vamos pasando el tiempo, vamos perdiendo esta capacidad olfativa, que no se preocupen y no se frustren, porque todo se puede, por supuesto, volver a entrenar. Después de decirles esto, les quiero contar que los aromas del vino, que hay un montón, son muchísimos, es muy interesante oler el vino. Les propongo que siempre que hagan esta parte se tomen un tiempo, que lo hagan, que lo disfruten, porque es muy gratificante. Estas sustancias aromáticas no son agregados, son cuestiones o aromas naturales. ¿Por qué decimos que un vino huele a rosa? ¿Por qué decimos que un vino tiene chocolate? ¿Por qué decimos que un vino tiene cereza? Porque ese vino comparte en realidad el mismo aroma, o sea, la misma fórmula que una cereza, que un chocolate, que un coco. Es simplemente eso, comparte las mismas sustancias aromáticas, pero no tienen agregado. No se le puede, no sería un vino si yo tendría como enólogo la posibilidad de incorporar aromas. Eso no se hace. Todos los aromas son productos totalmente naturales que provienen de 3 partes, que yo se las voy a separar, el tema de los aromas, que son los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios.
El aroma primario es el aroma que viene no solo de la uva, sino también del lugar. Y aprovecho esta parte porque es muy interesante hablar de un concepto que lo van a ver en muchas etiquetas cuando lean o en muchos libros, que es el concepto del terroir. Es muy importante. El terroir no es solamente la uva. El terroir abarca, es algo mucho más amplio y abarca la uva me refiero a la cepa, por ejemplo, una Cabernet Sauvignon, el suelo, el clima y qué hace el hombre con esa uva en particular. Todo este grupo de cosas es terroir. Entonces, hay aromas primarios que tiene esa misma uva y que están relacionadas con ese terroir, no es que se le pone un agregado. Entonces, por ejemplo, el Cabernet, vamos a hablar de Malbec. El Malbec, por ejemplo, tiene ciertos descriptores que son muy típicos, que pueden aparecer en varias partes del mundo, como puede ser las frutas rojas, la cereza, puede ser alguna nota floral, como la violeta, pero depende de ese terroir, de dónde es ese Malbec. También pueden aparecer otros aromas que siguen siendo primarios. Ahí voy a dar un ejemplo. Los vinos que tienen más altura tal vez son más propensos a que, cualquiera sea la cepa, aparezcan más notas florales. Los vinos, por ejemplo, de Salta es una región que está a mucha altura en nuestro país. Esos vinos tienen generalmente, como están implantadas las cepas cerca de lugares donde hay muchas especias que están en el mismo ambiente, van a tomar esos vinos, esas especias. Hay algunas cuestiones, tomillo, orégano, bueno, es muy característico. En Chile, por ejemplo, hay ciertos sectores donde hay plantaciones de eucaliptus, entonces yo voy a descubrir en esos vinos, cualquiera sea la cepa, ese olor a eucaliptus. Si vos decís que es de Cabernet el eucaliptus, no, es más del lugar. Pero son todos aromas primarios, quiere decir que son propios de lo que definimos como terroir. También tenemos otros tipos de aromas que son aromas secundarios y que tienen que ver con la elaboración de ese vino. Piensen que cuando yo la uva la prenso, cuando comienzo a hacer el vino, comienza lo que es una fermentación alcohólica. Para hacer una fermentación alcohólica yo necesito un ingrediente que es fundamental, que son las levaduras. Las levaduras que necesito para que coman el azúcar y produzcan el alcohol. Bueno, parte de esa elaboración del vino, doy ejemplo de la levadura, hay muchísimas otras cosas que suceden en el vino, también me van a dar ciertos aromas que provienen de esa parte, de esa elaboración. Por ejemplo, cuando yo siento a la levadura misma o al pan o algún panificado, bueno, tiene que ver con ese proceso de elaboración del vino, de la fermentación alcohólica. Después hay otros procesos de fermentación y puede ser que en un vino yo encuentre yogur, encuentre lácteo, encuentre descriptores como por ejemplo mezclado, yogur de frutilla. Bueno, todo eso es natural y les decía que es parte de la fermentación alcohólica. Y después hay otro tipo de aromas que van a ser los aromas terciarios. Piensen que el vino tal vez puede llegar a pasar o ser criado en una barrica de madera, entonces esa madera me va a aportar otros aromas más. Por ejemplo, puedo encontrar chocolate, puedo encontrar cacao, puedo encontrar nueces, puedo encontrar un montón de aromas. Piensen que esas barricas a su vez pueden estar tostadas, con lo cual los aromas pueden ser más intensos, pueden ser menos intensos. El paso del tiempo también me va a dar aromas diferentes. No es lo mismo los aromas que tiene un vino que es joven, que recién yo lo terminé de embotellar y lo puse en la botella, y cuando yo abro ese vino, bueno, voy a sentir mucha fruta, muchas de las cuestiones primarias y secundarias, pero si esa botella pasa mucho tiempo en la botella, se van transformando los aromas primarios con los secundarios y nos empiezan a aparecer nuevos aromas, frutas más en compota, almendras, bueno, cosas más evolucionadas. Yo a veces cuando quiero explicar lo que es un aroma terciario, le digo a los tomadores de whisky o a los que no toman, que huelan un whisky y van a ver todos esos tipos de aroma que van a ir apareciendo
y que bueno, es muy interesante hacerlo. Los invito a que todos los pasos, todo lo que tenga que ver con el aroma, que lo hagan. Siempre cuando hagamos el segundo etapa, que es la nariz, lo importante es primero tomar la copa, poner la nariz bien adentro, no importa si queda bien o queda mal, pero es muy efectivo. Entonces, ponen la nariz adentro de la copa y hacen primero una olfacción sin mover la copa. ¿Por qué esto? Porque generalmente, si el vino llega a tener algún defecto o algo que está mal, yo me voy a dar cuenta enseguida si no moví la copa. Eso es lo primero que tengo que hacer. Se llama primera nariz. ¿Cuál puede ser el defecto más común o más usual que ustedes pueden encontrar en un vino? El óxido, la oxidación, el típico olor a vinagre. Hay otros defectos, a veces un defecto es porque algo está feo, y si yo no muevo la copa, lo más factible es que lo sienta rápidamente. Una vez que siento que ese vino no tiene nada, tiene olor a vino, ahí sí empiezo a mover la copa, porque todos los aromas son sustancias volátiles, y si yo muevo la copa, esos aromas se van a empezar a desprender, van a empezar a tomar contacto con el oxígeno y se van a empezar a desprender. Por eso movemos la copa del vino un montón de tiempo para que esos aromas se vayan expresando en la nariz. Y les cuento que a ciertos vinos que son tal vez más complejos, tal vez un vino tinto, va teniendo muchas cantidades de aromas, hay familias aromáticas, tenemos la familia de las frutas, la familia de las especias, las familias de herbales o las familias vegetales, y a veces esos aromas tienen, es técnicamente, pero es sencillo de entender, distinto peso molecular. Y por eso es factible que yo ni bien sienta un vino, sienta aromas y después al rato sigo comiendo, sigo girando la botella, empiece a sentir otro tipo de aromas nuevos que van surgiendo, porque son aromas o partículas aromáticas que como pesan un poquito más, van a tener una diferente peso molecular, van a salir después, al ratito. Así que siempre les recomiendo, vayan tomando vino, vayan oliéndolo, déjenlo, coman, vuelvan al vino porque encontramos cosas que son muy, muy interesantes. Así que, resumiendo, aromas del vino, parte muy importante ya, me va a dar un indicio también, o voy a imaginar que un vino que tiene muchos aromas podría llegar a ser un vino muy interesante en boca. Pero tómense su tiempo para esto, no se pierdan la posibilidad de sentir aromas y tengan en consideración que siempre todos nosotros podemos sentir aromas en el vino.